Sí, buenos días. Por acá les habla el profesor Carlos Velasco. Estamos acá para realizar pues lo que es la videoclase de la materia resistencia y ensayo de materiales. En esta videoclase vamos a estar hablando acerca de lo que es los esfuerzos inducidos por torsión. Esta actividad o esta clase está relacionada a la quinta actividad de esta materia, en la cual pues ustedes van a estar allí, van a tener, mejor dicho, en esa actividad consta realmente de tres ejercicios, ¿ok? En los tres ejercicios deben calcular, en algunos casos, los esfuerzos máximos por torsión y también, pues, el ángulo de torsión que se genera cuando se aplican ciertas fuerzas en un elemento. Por allí les dejé otros videos, ¿ok? Otras videoclases pregrabadas en donde pueden visualizar cuáles son las ecuaciones que se van a estar utilizando pues acá en la resolución de este tipo de ejercicio. Yo les quería compartir por acá más o menos de lo que consta pues esta actividad. Por acá tenemos en primer lugar lo que es uno de los ejercicios de los cuales van a estar ustedes realizando en esta actividad. Como pueden ver allí, el ejercicio pues consta de una barra, ¿ok? La cual está en el extremo C, está empotrada fuertemente a la pared, y en el extremo A pues se le está aplicando una llave de torsión con unas manos allí. Se le está aplicando cierta fuerza con una mano hacia arriba, y con la otra mano se está aplicando otra fuerza, ¿ok? Que en este caso las dos fuerzas son iguales. En este ejercicio estas dos fuerzas son iguales. En la segunda mano hay una segunda fuerza igual en magnitud que en la primera, pero en sentido contrario, hacia abajo. El ejercicio dice más o menos así, ¿no? Dice: el ensamble consiste en dos secciones de tubo de acero conectados entre sí mediante un acoplamiento reductor en B, ¿ok? En el punto B. El tubo más pequeño tiene un diámetro exterior, ¿ok? Ese diámetro exterior lo van a visualizar ustedes allí el día que abra su actividad, y tiene un diámetro interior con otras medidas allí, ¿ok? Sigue el ejercicio y dice: mientras que el tubo más grande tiene un diámetro exterior, el tubo más grande es el segmento BC, ¿ok? Se dice más grande porque sus diámetros son mayores. Entonces, mientras el tubo más grande tiene un diámetro exterior de 1 pulgada y un diámetro interior menor a 1 pulgada, obviamente, ¿ok? Esas son las dimensiones de esas dos tuberías que están ahí entrelazadas por un reductor en B. Entonces dice: si la tubería está firmemente fija a la pared, como ya se puede visualizar allí, está empotrada de alguna manera, dice, determine el esfuerzo cortante máximo desarrollado en cada sección de tubería cuando se aplica el par mostrado en las manillas sobre la llave de torsión. Por acá podemos visualizar pues que en este ejercicio, en el extremo A, tenemos un tubo que lo cruza, y ese tubo que cruza ese extremo A o ese punto A, pues tiene dos manos. Esas manos están aplicando allí cierta fuerza. Esas fuerzas, la fuerza que está aplicando cada mano, son fuerzas iguales, ¿ok? Sí, son fuerzas iguales. Entonces, debido a esto, como son fuerzas iguales que se están aplicando allí en cada extremo de esa barra por la fuerza, pero tienen sentido contrario, pues allí se va a generar un torque.
Ese torque que se está generando en el punto A va a ser un torque uniforme, ¿ok? Ese torque uniforme se va a manifestar en todas las secciones de la tubería, tanto en la sección AB como en la sección BC. Ese torque ustedes lo van a tener que calcular mediante la fórmula, ¿ok? Por allí ustedes tienen, pues, hay una fórmula de mecánica de materiales o de mecánica estática que dice que el torque es igual a la fuerza por la distancia, ¿ok? La fuerza aplicada por la distancia. En ese caso particular de allí, pues nosotros podemos de alguna manera verificar, ¿no? Que el torque, ¿ok? Un momento. Ok. Podemos pues verificar que el torque en este caso, para calcularlo, debemos multiplicar cada una de la magnitud de esa fuerza, ¿ok? Cada una de la magnitud de esa fuerza. Las fuerzas son iguales, va a tener un valor único, creo que aproximadamente de 15 kilonewton, al parecer, o 15 libras, ¿ok? Va a ser el valor de cada una de esas fuerzas. Pues a través de esa ecuación del torque es igual a la fuerza por la distancia, ustedes van a estar allí calculando pues ese torque, pues ese torque se necesita para poder calcular el ejercicio. Como les dije, ese torque que se genera en el punto A va a ser un torque uniforme que se va a generar en toda la sección o a lo largo de todo el elemento de estudio. ¿Ok? Ok. La distancia. ¿Cuál distancia es que la que se va a necesitar para calcular el torque? Bueno, pues la distancia que está desde el punto A hasta la primera mano y la distancia que está desde el punto A hasta la mano número 2 que está ejerciendo una fuerza hacia abajo. ¿Ok? Allí aplican para cada uno, ahí van a calcular dos torques, obviamente, porque hay dos distancias y los suman. Ese torque, cuando sumen ese torque, pues ese va a ser el torque, pues, torque total. ¿Ok? Aplicado en la sección en el punto A de esa sección AB de esa tubería. Pues entonces les explico otra cosa. Por acá tenemos las principales ecuaciones que se van a utilizar para el cálculo de todos los ejercicios, ¿ok? Aquí en este ejercicio mandan a calcular exactamente pues el torque máximo, ¿ok? Que se produce en la sección AB y el torque máximo que se produce en la sección BC. ¿Ok? Para ello, una vez después el torque máximo, no, disculpen, el esfuerzo máximo. Lo que se manda a calcular acá en este ejercicio es el esfuerzo máximo producido por el torque en la sección AB y el esfuerzo máximo producido por ese torque en la sección BC. Esa es una de las incógnitas o de las preguntas que debemos descifrar o calcular aquí en este ejercicio. Pues bien, para ello nosotros vamos a utilizar pues esas ecuaciones que se están visualizando allí al pie de la presentación. Esa ecuación, la ecuación principal del esfuerzo máximo, como la pueden ver allí, es la segunda. Dice que el esfuerzo máximo es igual al torque por C entre J, donde T, como ya lo ven allí, saben que es el torque, y C, pues, es la distancia que va desde el centro. ¿Pero cuál centro? Pues desde el centro de la sección transversal de la tubería. Señores, en este ejercicio tenemos dos secciones transversales distintas. Tenemos la sección AB, eso es una sección tubular, es decir, que son como decir dos círculos concéntricos, ¿ok? Y tiene un espesor, no es una barra maciza, ¿ok? Entonces, como no es una barra maciza, pues entonces esa C que nosotros estamos calculando, que nosotros vamos a utilizar allí en esa ecuación, va a ser la distancia desde el centro o el radio de esa tubería en el primer tramo, que es la tubería AB, sería el radio de esa tubería, ¿ok? SC. Luego vemos allí que esa ecuación está dividida entre J, que es el momento polar de inercia,
¿Ok? Este momento polar, en este caso, para tuberías que son huecas, o sea, un tubo propiamente dicho es una sección tubular hueca, pues. ¿Ok? Vamos a estar utilizando la tercera ecuación que dice que J es igual a pi medio multiplicado por el radio mayor elevado a la 4 menos el radio menor elevado a la 4. ¿Ok? Entonces, a través de esa ecuación, pues ustedes pueden descifrar y calcular lo que es ese momento polar de inercia J para este ejercicio. ¿Okay? Van a ver unas medidas allí del radio interior, del radio interno y del radio externo de estas tuberías. Y por allí ustedes van a estar calculando ese momento polar de inercia. Pues en segundo lugar, vamos a estar acá pues visualizando, ¿ok? O calculando, mejor dicho. En este caso, el primer esfuerzo cortante máximo lo vamos a calcular en la barra AB y el segundo esfuerzo cortante máximo va a ser calculado en la barra BC, utilizando básicamente estas mismas ecuaciones. Como ustedes pueden ver allí, para el segundo esfuerzo cortante máximo en la barra BC, pues ustedes van a utilizar la misma ecuación del esfuerzo cortante, pero en este caso les va a variar pues el diámetro de la tubería, porque es una tubería con mayores dimensiones, ¿ok? Lo que es la parte del tramo BC es una tubería con mayores dimensiones que la del tramo AB. Por lo tanto, el radio de esa tubería va a variar y eso les va a variar también en sus cálculos de los esfuerzos cortantes. Y para el cálculo también del momento de inercia polar, de inercia también les va a variar porque las dimensiones pues, del radio menor y del radio mayor pues, son distintas a la del otro extremo. Por allí ustedes se van a hacer sus cálculos y van a calcular esos dos esfuerzos cortantes máximos pues, en esas tuberías que están allí. Sí, eso es, básicamente ese es el primer ejercicio. También el ejercicio establece allí un cálculo de lo que es lo que es el ángulo de torsión. ¿Okay? Por allí en las clases anteriores le dejé un ejemplo y le dejé varios ejercicios, varios videos, perdón, en donde cómo se demuestra cómo calcular ese ángulo de torsión en las tuberías que son de sección transversal circular. ¿Ok? Aquí estamos trabajando con solo tubos o elementos mecánicos que tengan secciones transversales circulares. Ok, bueno, básicamente en líneas generales esa es la resolución de este primer ejercicio que ustedes van a tener allí en su actividad. Cuando la actividad abra el día sábado, pues ustedes van a tener todos los datos con los cuales ustedes van a hacer esos cálculos. ¿Ok? Pues bien, eso es con respecto al primer ejercicio. Tenemos un segundo ejercicio, ¿ok? Ejercicio de esta forma. Este ejercicio viene enunciado más o menos así. Se tiene un tubo de cierto material que tiene un diámetro exterior de cierta longitud, ¿ok? En milímetros. Y un diámetro interior con otra cierta longitud en milímetros. Con estos datos nosotros ya podemos visualizar o podemos deducir que cuando nos dan un diámetro interior y un diámetro exterior, pues esto es un tubo, señores, ¿ok? No es una barra sólida, sino un tubo. Ya con estos dos datos que nos está dando el ejercicio. Entonces dice aquí, si se asegura fuertemente a la pared, quiere decir que ese tubo está de alguna manera aferrado a la pared o empotrado, ¿ok? Entonces dice, si se asegura fuertemente a la pared y se aplican 3 pares de torsión, como se muestra en la figura, mandan a determinar el esfuerzo cortante máximo absoluto desarrollado en la barra.
¿ok? En ese tubo, en el tubo. Y también mandan a calcular pues, el ángulo de torsión que se genera cuando se ponen se pone en práctica o a este tubo se le es sometido a los pares de torsión que se ven allí. Tenemos aquí 3 pares de torsión, ¿ok? Nosotros para poder calcular, o sea, para entrarle a este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el torque resultante que se ve acá en este ejercicio, señores. Les adelanto, pues para calcular ese torque máximo, porque con el torque máximo es que podemos calcular el esfuerzo cortante máximo. Para nosotros calcular ese torque máximo, pues tenemos que hacer una sumatoria de momentos. Allí vemos unos momentos que van en un sentido y otros momentos que van en otro sentido. Pues nosotros, por lo general, a mí siempre me gusta tomar los torques que van en sentido, por ejemplo, desde el eje X hacia el eje Y, que van en ese sentido, me gusta tomarlos como positivos. Y los que van en viceversa, que van desde el eje Y hacia el eje X, pues me gusta tomarlo como negativo por la regla de la mano derecha. Ok, pues entonces de esa forma nosotros le vamos a dar sentido y le vamos a dar, de alguna manera le vamos a dar, los torques van a tener aparte de su valor, también van a tener lo que se llama el signo, ¿ok? Entonces, allí va a haber una suma algebraica de esos torques. El primer torque que está en la punta del tubo, ¿ok? En el extremo más exterior del tubo, no está identificado, pero el extremo posterior que está en la pared sí está identificado con el punto A, ¿ok? Y me estoy refiriendo es al extremo de la tubería que no es el punto A, pues el otro extremo. Pues allí vemos que se está aplicando un torque, ¿ok? Ese torque va a tener un valor dentro de su actividad, ¿ok? Y ese torque va a ser, tomando en cuenta lo que yo les acabo de mencionar, yo lo tomo como negativo, ¿ok? El segundo torque, que está un poco más allá, es contrario al primero y yo lo tomo como positivo porque va desde el eje X hasta el eje Y. Y el tercer torque lo tomo como negativo. Pues yo hago una suma algebraica, pues, de esos torques y me va a dar, pues, un torque resultante, ¿ok? Ese torque resultante, pues, va a ser el torque máximo y va a ser el torque que va a mantener ese elemento propiamente dicho en equilibrio estático. ¿Ok? Por lo tanto, es el torque que se debería generar en el punto A aferrado a la pared para que toda esa estructura, todo ese sí, esto es esa estructura tubular, pues se mantenga en equilibrio estático y se puedan cumplir las leyes de la estática. Acuérdense que aquí estamos trabajando en resistencia de materiales en esta parte, estamos trabajando de manera estática, pues que nos debemos hacer o dar, imaginar que ese elemento pues no tiene movimiento y está sometido a esos torques que están allí. Pues bien, una vez calculado ese torque resultante, pues nosotros debemos sustituir en la ecuación. ¿En cuál ecuación para calcular el esfuerzo cortante máximo? En la segunda ecuación. La segunda ecuación dice que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual al torque, que es el torque que ustedes van a calcular allí, por C, en donde C es la distancia que va desde, desde el centro, o sea, es el radio de la tubería. Ok, si nosotros nos están dando un diámetro en este caso, pues ese diámetro lo dividimos, un diámetro exterior. Ojo, el diámetro exterior de la tubería lo dividimos entre 2 y ese va a ser el radio exterior de esa tubería y es el que vamos a utilizar en la ecuación número 2 para calcular el esfuerzo cortante máximo. Eso es por otro, en una segunda parte. Y lo que es el momento de inercia polar, momento polar de inercia, que también se refleja ahí en la ecuación, que es el J, pues en este caso, como es una tubería, pues una tubería, no es una barra,
una tubería hueca, pues. Estoy redundando al decir hueca, pero estoy tratando de decirlo para que ustedes me entiendan que esa tubería no está rellena, no es una barra, sino que tiene una sección circular por el medio de ella que la atraviesa también, vacía. Pues entonces ese momento de inercia lo van a calcular por la ecuación que tienen allí, que es la tercera ecuación que está al lado, que es igual a pi medio multiplicado por el radio mayor elevado a 4 menos el radio menor elevado a 4. Por allí calculan ese momento de inercia polar y lo sustituyen en su ecuación, señores, y allí obtienen lo que es ese el esfuerzo cortante máximo pues mencionado allí en ese ejercicio, que es lo que le van a calcular. La segunda parte de este ejercicio trata del ángulo de torsión. Como ya les expliqué, en otros ejercicios, en otras videoclases que le colgué allí en la sala Saya, pueden verificar cómo se realiza ese cálculo, ¿ok? Qué ecuación se va a utilizar y todo esto. El tercer ejercicio, señores, que ustedes van a estar visualizando allí, pues trata de esto que ustedes están viendo acá. Trata de este elemento mecánico, ¿ok? Está sometido, como lo ven allí, dos poleas están sometidas a fuerzas, ¿ok? Y pues bien, esas dos fuerzas, esas dos poleas que están sometidas a varias fuerzas allí, pues generan lo que es unos torques en cada una de esas poleas. Okay. Este ejercicio es el tercer ejercicio y dice lo siguiente, dice, determine el esfuerzo cortante máximo desarrollado en el eje, que tiene un diámetro específico allí, diámetro con una longitud, creo que son 60, 80 centímetros, algo así, ¿ok? Y está sometido, pues en cada polea, cada una de esas poleas está sometido a diferentes fuerzas, ¿ok? Mandan a calcular entonces ese esfuerzo cortante máximo y también mandan a calcular el ángulo de torsión en el segmento BC, ¿ok? Como podemos observar en este ejercicio, pues la polea C, ¿ok? La polea C está sometida a dos fuerzas, esas dos fuerzas son distintas, ¿ok? Cuando abran la actividad van a ver cuál es el valor de esas fuerzas. Y la polea B también está sometida a dos fuerzas, en este caso son verticalmente hacia abajo las dos fuerzas. Esas dos fuerzas también generan un torque allí. Esos torques ustedes van a calcularlo por separado, van a hacer el análisis, por ejemplo, en la primera polea, en la polea C, vamos a suponer que esa es la primera polea, pues allí ustedes van a hacer un análisis, van a tratar de ver esa polea de frente, esa polea va a tener un radio, ¿ok? Un radio que tiene cierta longitud, ¿ok? Con ese radio, pues ustedes van a tener que utilizar la ecuación del torque, que dice que el torque es igual a la fuerza por la distancia, ¿ok? En donde la fuerza van a hacer análisis por separado, van a hacer el análisis de la primera fuerza en la polea C, y el análisis de esa polea consiste en calcular ese torque, va a ser un torque 1, vamos a llamarlo así, torque 1, que ustedes van a multiplicar la fuerza en esa polea, la primera fuerza, la que ustedes consideren como primera fuerza, supongamos que es la mayor, la más grande, la flecha más grande que se ve allí, que está por encima. Ok, supongamos que ese valor de esa fuerza la vamos a multiplicar por la distancia para calcular el torque 1, y esa distancia va a ser la distancia, pues el radio de esa polea C. Ok, el torque 2 de esa misma polea C va a ser igual a multiplicar lo que es la fuerza, en este caso la otra fuerza que está por debajo, la más pequeña, que se ve con una flecha más pequeña, la van a multiplicar por la distancia, por la misma distancia, que es el radio de la polea C. Ok, por allí ustedes van a obtener dos torques y esos dos torques van a tener sentido opuesto, ¿ok? ¿Sí? Si ven que los torques van a tener sentido opuesto, cuando estén haciendo su análisis, uno va a ser positivo
y otro va a ser pues negativo. Esos dos torques se van entonces a restar y van a tener un torque resultante en la polea C. ¿Ok? Ese va a ser el torque resultante en la polea C. Luego se van a la polea B y hacen el mismo análisis. Van a tratar de ver esa polea de frente, en donde las fuerzas que están aplicadas allí son dos fuerzas que están aplicadas hacia abajo en la misma dirección y sentido, pero van a tener un valor distinto. ¿Ok? Esas dos fuerzas van a ser distintas, por lo tanto, cada fuerza va a generar un torque distinto, ¿ok? Uno positivo y otro negativo. Y lo van a calcular por la misma ecuación. Dicen que el torque es igual a la fuerza por la distancia. ¿Ok? ¿Cuál sería la fuerza? Ustedes escogen la fuerza que ustedes quieran. Van a escogerlas, o sea, van a trabajar con las dos, ¿ok? Pero por separado. Supongamos que la de la izquierda va a ser la primera fuerza que ustedes escojan. Esa fuerza va a tener un valor y lo van a multiplicar por la distancia. En este caso, la distancia va a ser el radio de la polea B. Allí van a obtener un torque 1, ¿ok? Que va a tener un valor de acuerdo al sentido que tenga ese torque, pues él va a tener un signo, si es positivo o negativo. Eso lo van a analizar ustedes por la regla de la mano derecha, ¿ok? Y en esa misma polea calculan el torque 2, ¿ok? Que ya sería con la otra fuerza, que es la fuerza que está a la derecha, ¿ok? Y aplican la misma ecuación, que es igual a la fuerza por la distancia. La fuerza va a ser la que se visualice allí en el ejercicio una vez abra la actividad, y la distancia pues sería el radio de esa polea B. Allí van a calcular un segundo torque, el cual va a tener un valor, ¿ok? Y va a tener un signo opuesto al torque calculado anteriormente allí en esa misma polea en la otra fuerza. Esos dos torques, de acuerdo a sus valores, los suman, los restan, ¿ok? Luego de ser sumado o restado, le va a dar un torque resultante en la polea 2. Esos dos torques resultantes que ustedes calculen allí, tanto en la polea B como en la polea C, pues ustedes van a hacer un análisis y van a través de ese torque, pues van a calcular el esfuerzo cortante máximo por la ecuación, ¿ok? Por la ecuación de la segunda ecuación que ven allí, que dice que el esfuerzo cortante máximo es igual al torque por C, que va a ser el radio de la sección de la barra, señores, ¿ok? Esto sí es una barra, esto no es una tubería como en los otros ejercicios. Pues entonces aquí el momento polar de inercia sí varía, y ya no vamos a trabajar con la tercera ecuación para el momento polar de inercia J, sino con la cuarta, que es más sencilla, que dice que el momento polar de inercia es igual a pi medio multiplicado por el radio elevado a la 4. Una vez que calculen ese momento polar de inercia, pues introducen todos sus valores en la ecuación de esfuerzo cortante máximo y calculan por aquí el esfuerzo cortante máximo. Este ejercicio también establece el cálculo en la segunda parte, el cálculo del ángulo de torsión, que eso lo van a tener ustedes o lo van a estar visualizando en los ejercicios que ya se les ha colocado, perdón, en las videoclases que ya he grabado anteriormente y se las he colocado allí en el aula Saya. También en el aula Saya se les colocó una gran cantidad de material asociado a esta actividad para el cálculo de los esfuerzos inducidos por torsión en secciones transversales circulares, ¿ok? Pues allí los invito a que revisen esos videos también, para que se vayan pues instruyendo y se vayan llenando de bastante conocimiento, para que a la hora de realizar su actividad pues no tengan inconveniente. Esta es una actividad bastante sencilla, 3 ejercicios. Abre el sábado y cierra el domingo. Tienen tiempo suficiente para realizar la actividad. Desde ahorita o desde mucho antes ya debieron haber visualizado en Saya los videos que están allí colgados, para que ustedes se vayan documentando pues y vayan estudiando en ese sentido. Por aquí les habló el profesor Carlos Velasco. Saludos.